Bueno, buenos días. Yo soy María, como bien me ha presentado Carlos, y os voy a presentar mi monografía de historia. Bien, bueno, pues he decidido poner la portada tal cual la presenté. El título es Republicanos españoles exiliados en Francia, deportados a Mauthausen. Fue la ocupación alemana de Francia de mayo de 1940 a diciembre de 1944 la única causa de la deportación de exiliados republicanos españoles a Mauthausen. Bien, pues primero voy a empezar por comentaros cómo decidí escoger este tema. Bueno, primero vi qué temas de historia me interesaban más dentro de la historia contemporánea, que es lo que más me gusta, y era el nazismo y la guerra civil española. Entonces, intenté buscar qué relaciones podrían tener estas dos áreas. Bueno, el acuerdo de Hendaya, que fue una reunión que tuvieron Franco y Hitler en octubre de 1940, los españoles en campos de concentración nazis después de la guerra civil y la operación Valquiria, que aunque ahí la guerra civil no está incluida, pues también era un tema que me interesaba bastante, que es como una trama para intentar matar a Hitler que hubo. Entonces, la elección del tema. También tuve en cuenta qué podía aprovechar de conocimientos que ya tuviese de mi trabajo de investigación y poder completar toda la rúbrica de evaluación, ya que para obtener la máxima nota es lo más importante. Entonces, hay suficiente información, puedo obtener fuentes primarias y secundarias, si hay un debate historiográfico, ya que, bueno, eso no es necesario, pero me interesaba, y si había suficiente información que estuviese a mi alcance. Entonces, me decanté por el tema de españoles en campo de concentración nazis después de la guerra civil. El problema es que el tema era muy amplio y entonces pues me documenté sobre dónde, cuándo, quién y por qué, que bueno, creo que es lo más importante que hacer cuando tienes un tema todavía no muy bien definido. Y las fuentes que usé en este paso de la investigación eran obviamente fiables y me basé mucho en Dialnet, ya que hay bastantes artículos y muy interesantes, y obtengo una información general, la cual luego me va a ir llevando a plantearme preguntas más concretas. Entonces, la evolución de la pregunta. La pregunta al principio de mi investigación era ¿en qué medida intervino el gobierno del general Franco en la deportación de exiliados españoles al campo de concentración de Mauthausen entre 1940 y 1944? Bien, pues viéndolo con Joaquín, mi supervisor, nos dimos cuenta de que teníamos que acotar, que tenía que acotar más la pregunta, ya que debía relacionar más los hechos, y leyendo y bueno, recogí muchísima información, me di cuenta de que el gobierno de Franco no solo tuvo influencia en deportarles a Mauthausen, sino también que una vez estaban en Mauthausen pudo liberar algún que otro preso de allí. Entonces, bueno, luego hubo preguntas intermedias, ya que a medida que vas leyendo más información, etcétera, pues vas cambiando el enfoque y la línea argumental. Y la pregunta final fue la ocupación alemana de Francia de mayo de 1940 a diciembre de 1944 la única causa de deportación de exiliados republicanos españoles a Mauthausen. Entonces, esta pregunta me aportó mucha precisión temporal, algo muy importante en mi trabajo, y un cambio de enfoque y línea argumental. Y esta pregunta la realicé una vez ya había terminado el trabajo. Bien, el proceso de investigación. Fuentes usé, para recoger fuentes usé sobre todo Dialnet, la Biblioteca Nacional, la de Colmenar, archivos online, muchas revistas, libros sobre todo, y también el contacto con un historiador, Carlos Hernández, que me ayudó bastante. Y no solo usé fuentes escritas, ya que usé discursos, entrevistas a historiadores para el debate historiográfico, etc. La organización de la información. Bien, cuando estás haciendo la monografía te encuentras con mucha información, entonces lo que hice fue un Word con la información de cada fuente, un Word con cada fuente. Y una vez tuve todas las fuentes analizadas y todo bien recogido de dónde había sacado cada punto de información, hice un esquema de la información, lo cual me ayudó porque era muy visual, incluía las páginas y las fuentes de donde había sacado cada pedazo de información, y también me permitía ver de una forma muy visual y general
la mayoría, o sea, yo subrayaba a los historiadores y veía cuáles se repetían más, etc. Entonces, bueno, pues me ayudó a organizar mucha información, a ir respondiendo a las pequeñas preguntas que me había analizado al ir leyendo diferentes fuentes, y también me permitía ver qué evidencias tenía y qué otros datos se sostenían sobre una ficción demostrable. Luego, por otro lado, el debate historiográfico, y así pude ir desarrollando el índice de mi monografía, gracias al esquema. Entonces, lo dividí en diferentes apartados. Este es el índice, y hay que tener en cuenta que va a ir cogiendo forma durante el trabajo, que la pregunta definitiva no la formulé hasta el final, y que primero va a ser muy amplia, pero a medida de que vaya recogiendo más información se va a ir concretando poco a poco. Entonces ya pasamos, bueno, a mi monografía como tal. En la introducción planteé cómo voy a responder a la pregunta. Entonces decidí valorar las condiciones sociales y políticas de los españoles que exiliaron a Francia, también entender la situación política de Francia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ya que quería ver diferentes puntos de vista, y conocer las relaciones entre los países involucrados, ya que, bueno, es una parte muy importante, y también en la introducción introduje lo que iba a ser mi debate historiográfico. Bien, en el cuerpo de investigación, para mi investigación, fue muy importante la cronología y la visión de un mismo aspecto desde diferentes puntos de vista, ya que, bueno, tenía que tener en cuenta que no podía influir ni la ideología ni etcétera. Entonces, en el punto 3 de mi trabajo, este ya es el cuerpo de la investigación, tenemos que, bueno, al final de en 1940, Francia tiene una política de apaciguamiento, y la izquierda no es partidaria de la guerra en Francia, y la derecha pues sí estaría dispuesto a ir a la guerra, lo que hace que haya un pequeño conflicto en Francia. Entonces, en 1938, sin haberse culminado la legislatura de Léon Blum, se celebran elecciones y Édouard Daladier entra como primer ministro de Francia. Entonces, en 1938 también se firma el Pacto de Múnich, lo que lleva a Édouard Daladier a introducir una política que se llama la Ley de Extranjeros Indeseables. Y esto lleva a que es más difícil obtener la nacionalidad francesa, y Daladier fomenta la repatriación, también debido a la presión internacional que está sufriendo en contra del comunismo. Bien, entonces en el siguiente punto, en el punto 4, analizaba la invasión parcial de Francia por Alemania. Entonces aquí, en 1940, en mayo, la Wehrmacht invade Francia. Entonces, Pétain entra como jefe del Estado Mayor francés y abole todas las leyes constitucionales. Pétain se basa en un discurso muy tradicionalista de familia, trabajo y patria, y esto divide a Francia aún más. También debido a la entrevista de Montoire, bueno, que no se pronuncia así, pero la entrevista de Montoire, en la que Pétain y Hitler establecen un régimen colaboracionista que se llama la Francia de Vichy. Entonces, luego los españoles que estaban allí, debido a este régimen colaboracionista, son mandados a Stalags, que son campos de prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Y el gobierno de Vichy no hizo nada para no mandarles allí, por así decirlo, debido a que la mayoría de sus recursos estaban en zona alemana, que bueno, esa es la zona de ocupación alemana, y también debido a que su soberanía dependía en gran parte de Alemania. En esto también es muy importante el discurso de August Engruber, en el que dice que no había una motivación específica de mandar a los republicanos a Mauthausen ni a ningún campo de concentración, pero que se vieron con 10.000 hombres que nadie les quería, por así decirlo, porque preguntaron a Stalin, o sea, esto de forma muy resumida, pero preguntaron a Stalin si les quería y tampoco podían ser repatriados. Entonces, pues lo único que les quedaba era ir a los campos de concentración.
A todo esto, cuando en 1942 Alemania invade totalmente Francia, la resistencia, los que habían actuado como resistencia al régimen de Vichy son mandados a Mauthausen, ya que no eran solamente exiliados españoles, sino que habían luchado contra el régimen colaboracionista de Vichy. Y los españoles no son considerados prisioneros de guerra, sino personal civil, ya que había perjudicado no le interesaba a Pétain que siguiesen libres, por así decirlo. Luego la relación de Franco y Hitler es muy importante, y el debate historiográfico, que me parece muy relevante, es entre Benito Bermejo y David Wingate Pike. Benito Bermejo sostiene que a partir de una reunión que tuvo Serrano Suñer con Himmler y con Heinrich Reindrich, sostiene que es más que una casualidad el hecho de que al día siguiente fuesen deportados a Mauthausen. Sin embargo, David Wingate Pike sostiene que es una ficción demostrable y que no hay documentación que diga exactamente que gracias a esa reunión fueron deportados a Mauthausen. Entonces, las conclusiones es que no solo fue la invasión parcial de Francia por Alemania la única causa, sino que fue un hecho, de que les deportasen, sino que fue un hecho multicausal, motivado principalmente por motivos ideológicos, por la difícil situación económica de Francia debido a la guerra mundial y a la pérdida de cosechas debido al duro invierno de 1940, y el no reconocimiento por el gobierno de Franco, ya que eran apátridas, y luego que después del 25 de septiembre de 1940 sí existían órdenes directas de Hitler, pero que tuvieron mucho que ver con ese gobierno de Vichy que se había establecido en Francia. Las dudas y problemas que he tenido en mi investigación era que no concreté muy bien la metodología desde el principio. La pregunta de investigación fue difícil llegar a ella, ya que no tenía un enfoque muy definido, y la línea argumental, organizar toda la información que tenía de tal forma que fuese de una forma analítica, analizar la información y no solo describir. Y como siguientes pasos, pues este verano he estado en Praga y he podido ir al campo, no es campo de concentración, sino donde reclutaban a todos los presos en Terezín, que está en el medio de todos los campos más importantes de concentración de los alemanes, donde allí se clasificaba dónde iban a mandar a cada uno. Entonces, los siguientes pasos sería ver si los republicanos españoles pasaron por Terezín, si se hizo algún tipo de sesgo a la hora de mandarles a Mauthausen, y eso, pues bueno, la foto no está en muy buena calidad, pero Terezín está en medio de todos los importantes, y ahí está Mauthausen, con líneas ferroviarias que todos dirigían desde Terezín a los diferentes campos. Y esta sería mi investigación.